Vamos a continuar con la explicación de nuestra carta a los Corintios, capítulo 10, versículos desde el 1 hasta el 22. Estamos analizando ahorita la cuarta etapa. Estamos hablando acerca de cómo es la comunidad auténtica. La comunidad en dos medidas. Hablamos ya de la comunidad en estos momentos, la que es la real, la que es la verdadera. En cada congregación existen el grupo de cristianos verdaderos y el grupo de cristianos que todavía tienen problemas y que, bueno, todavía no se quieren envolver totalmente en la iglesia. Entonces ellos, este grupo de personas, conforman la iglesia aparente. No se sienta usted muy confiado. En cada congregación existe en mayor o en menor medida los dos grupos. La iglesia que es real y verdadera, la que se envuelve en actividades, la que participa en todo para expandir el evangelio, y la comunidad aparente, los cristianos que infortunadamente solamente son visitantes de domingos y de miércoles, que se dedican a sentarse y a escuchar nada más un buen sermón, un buen mensaje, pero que no se envuelven en ser participantes. Así que, después de haber analizado, haber visto los episodios 66, 67, hoy vamos a continuar con el episodio 68. Y estamos analizando desde los versículos 14 hasta el 22, en donde estamos hablando acerca de la comunidad auténtica, la comunidad verdadera, la cual, conforme he explicado en los videos anteriores, se compone o tiene cuatro facetas, cuatro características importantes. La primera, la iglesia verdadera practica el monoteísmo, se conforma por seguir nada más a nuestro Señor Jesucristo y deja de lado las deidades que el mundo ofrece. El mundo también tiene deidades y entonces el cristiano deja de lado esas deidades, no las toma en cuenta. Es monoteísta, cree en Cristo, practica lo que Cristo dice y es un fiel seguidor, un fiel servidor de las enseñanzas neotestamentarias. También la iglesia verdadera siempre está en la búsqueda de la sabiduría. En el versículo 15 leemos lo que dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Por lo tanto, entonces los sensatos son la iglesia real, la iglesia verdadera, los que se permiten aumentar su conocimiento constantemente. Tercero, tenemos, como dice el versículo 16, 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este párrafo nos lleva al tercer punto. La iglesia verdadera practica la unidad. Y por último, los versículos 18 al 22 nos dice lo siguiente: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y Pablo finaliza entonces esta sección de esa manera, por lo cual llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La existencia en cada congregación de iglesias auténticas e iglesias aparentes. No digo en cada ciudad. No me estoy refiriendo a los grupos sectarios, grupos religiosos cristianos que no son de la iglesia de Cristo, sino que son pentecostés, metodistas, mormones, bautistas, testigos de Jehová y todos los etcéteras que ustedes sepan, conozcan. No me refiero a esos grupos, me refiero a en la misma iglesia de Cristo, donde existe la congregación auténtica, los que se envuelven, los que han creído, los que han confiado en la salvación que Cristo da y que por lo tanto se comprometen para expandir el evangelio, para hacer crecer la iglesia, para que más gentes conozcan. Y
La iglesia aparente, los que solamente se reúnen, los que son miembros de miércoles y de domingos, o incluso nada más de domingos, y que consideran que con eso cumplen su compromiso para con Dios, que no quieren envolverse, que no quieren participar. Esa es la iglesia aparente. Existe, y tenemos que tocar estos puntos porque Pablo así lo tocó. Ahora bien, llegamos entonces a un punto. La iglesia auténtica tiene características muy particulares, así como lo hemos analizado en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Primero que nada, la iglesia auténtica es la que sirve solo a Dios. Deja de lado compromisos sociales, deja de lado actividades que vayan a ofender su creencia o que vayan a ofender o que vayan a lastimar sus sentimientos como cristiano. No puede un cristiano, no debe, para evitar conflictos internos, teológicos, no puede y no debería participar en actividades en las cuales se note que su participación no son como cristianos, sino que son participaciones como mundanos, porque entonces no se ve la diferencia. En una actividad, una participación en la cual estamos participando cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, y actuamos igual que todos los demás, entonces el mundo, la gente, la sociedad no va a notar la diferencia y fácilmente nos va a señalar y va a decir, pero tú te autollamas cristiano, tú vas a la Iglesia de Cristo y mira lo que practicas, mira lo que hablas, mira lo que dices, mira las cosas, mira cómo te comportas. Entonces, por eso decimos que la iglesia auténtica sirve solo a Dios y tiene cuidado de no realizar actos que vayan en prejuicio de un mal entendimiento de lo que es la iglesia de Cristo. No podemos ofender la iglesia de Cristo con actividades o actitudes que vayan en contra de lo que la iglesia de Cristo es. La iglesia auténtica sabe cómo autoprotegerse. La mejor autoprotección es el estudio constante, el análisis constante y, por supuesto, tener comunión con más cristianos para continuar en el conocimiento, en la adquisición de conocimiento más profundo o mayor conocimiento acerca de las Escrituras. La iglesia verdadera es incontaminada, no se envuelve en asuntos que pongan en entredicho su verdadera teología. No permite, la iglesia verdadera, la iglesia que es incontaminada, no permite envolverse en hechos o en actos a los cristianos en los cuales se menosprecie las características de la iglesia. La iglesia auténtica lucha por todos los medios para mantener la unidad entre sus miembros, ya sean los miembros locales también o con los miembros de otras congregaciones, para mantener siempre la unión pacífica, la unidad pacífica, la comunión unos con otros. Es un esfuerzo que realiza la iglesia auténtica. La iglesia auténtica es seria, conoce su responsabilidad, sabe lo que tiene que hacer, se encarga de las obras misioneras, se encarga de ayudar para que en otros lugares la iglesia se siga expandiendo. Hay muchísimos lugares donde tenemos misioneros, predicadores locales que necesitan muchísima ayuda para salir adelante en la expansión del Evangelio. Y algunas de nuestras congregaciones, infortunadamente, ni siquiera saben, ni siquiera se enteran que existen esos lugares y que ellos, los miembros de estas congregaciones, pueden ayudar a la expansión del Evangelio. Por supuesto, yendo personalmente o ayudando con sus finanzas. Eso lo hacen solamente las congregaciones que son serias, auténticas. La iglesia auténtica está dedicada al propósito para el cual fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados los cristianos, los miembros de la iglesia? Para ser los promotores del crecimiento, para hablar de Cristo Jesús y de su poder salvador. Yo sé que son temas que en la actualidad muchas personas los consideran como temas pasados de moda, pero la iglesia no es un asunto de moda. La iglesia es un asunto de salvación. La persona que quiera obtener la salvación, la vida eterna, necesita conocer los aspectos necesarios de lo que es la iglesia auténtica, cómo ser un cristiano real, cristiano verdadero, cómo obedecer el Evangelio. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, de los que miran que no son de la iglesia de Cristo, ni siquiera saben
cómo formar parte de la iglesia. Para eso yo los invito a que busquen en Google, también en el YouTube, perdón, busquen los cursos, un cursillo que se llama El Plan de Salvación. Nada más van a teclear en el buscador Moctezuma Plan de Salvación, episodio 1, y así se van, episodio 2, episodio 3, hasta el 36 o 37, donde finalizo explicando cómo una persona cualquiera puede oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse y ser un cristiano. La iglesia produce salvación. ¿Cómo produce salvación? Porque solamente las personas que están dentro de la iglesia serán llevadas con el Señor. No es que esté menospreciando a distintos grupos sectarios, es que estos grupos sectarios no quieren aceptar esta idea de que Cristo Jesús fundó una sola iglesia, no muchas iglesias. Las muchas iglesias que han sido fundadas a través de la historia de la humanidad, a través de la historia del cristianismo, no ha sido con el permiso de Cristo, ha sido por la voluntad de guías, de líderes, de personas muy inteligentes que piensan que tienen la solución y entonces crean sectas o grupos en distintos países, distintos lugares a través de la historia. Se ha comprobado cómo se han ido formando distintos grupos religiosos. Se puede rastrear sus orígenes. La Iglesia de Cristo también puede rastrearse sus orígenes y explicamos nosotros en esas lecciones del plan de salvación los orígenes. Ahora vamos a hablar de la iglesia aparente. La iglesia aparente es la que únicamente sirve a sus deseos. Entiéndase la palabra iglesia a personas, no a edificios. El edificio no le llamamos la iglesia. El edificio es el lugar de reunión nada más. La iglesia son las personas. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a edificar un templo magnífico como el de Salomón o de capacidades menores. No es algo físico. La iglesia está formada por individuos. Entonces, la iglesia aparente son los individuos que se reúnen, son parte de la iglesia de Cristo, pero no quieren cumplir con todos sus compromisos. Son asistentes de un domingo sí, un domingo no, otro domingo sí, 2 domingos no, un miércoles sí, otro miércoles no, y difícilmente se quieren tomar el compromiso para formar o conformar la iglesia auténtica. Solamente sirve a sus propios deseos. La iglesia aparente es autocomplaciente. Se siente satisfecha porque asistió el domingo o porque asistió el miércoles y dice que ya con eso cumplió con Dios. No es verdad. La asistencia y escuchar un buen sermón no es suficiente para demostrar que estamos cumpliendo con Dios. Se requiere mucho más. Se requiere un envolvimiento calculado, planeado en las actividades de la iglesia. La iglesia aparente practica sincretismo. Infortunadamente, la iglesia aparente son aquellos miembros de la iglesia de Cristo que consideran lo mismo, que una persona sea bautizada en la iglesia de Cristo para el perdón de sus pecados o que un niño sea bautizado en un grupo religioso porque ya nació, ya tiene sus meses de nacido, lo van a bautizar, le van a echar agua en la cabeza y por lo tanto ya es salvado esa criatura. Eso es sincretismo. No podemos practicar el sincretismo, creer en lo que la iglesia de Cristo enseña y al mismo tiempo creer en lo que se enseñan en los grupos sectarios. De esa manera no funciona. Sin embargo, la iglesia aparente son aquellas personas, aquellos hermanos que sí consideran como que es normal la práctica del sincretismo, el practicar otras creencias con los distintos grupos sectarios. La iglesia aparente se va a llenar de contiendas, porque constantemente se les va a llamar la atención, van a ser enojados, van a ser molestos, se van a considerar atacados si alguien les dice que su actitud está equivocada. La iglesia aparente no es genuina, se les nota enseguida en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de comportarse ante otros miembros de la sociedad, que la iglesia aparente no es real, no es genuina. Son miembros porque tuvieron en alguna ocasión el sentimiento, el deseo de pertenecer a este grupo, pero no se comprometen totalmente. La iglesia aparente no es espontánea.
no conoce, no sabe cómo defender la doctrina, no sabe cómo hablar acerca de Cristo, no conoce la historia de Cristo, no conoce la historia de la Biblia, no conoce la historia del cristianismo, no sabe cómo explicarle a otros que le pregunten las razones de su fe. Por eso no es espontánea esos cristianos. Esos cristianos se están condenando porque no están actuando conforme a derecho, conforme al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces su actitud está siendo llamada, está siendo criticada y está siendo considerada precisamente como cristianos aparentes. Aparentan, sí van y se reúnen, y sí los conocen, y sí algunos de los guías de la iglesia auténtica consideran y dicen, no, sí, qué bueno que esta persona ya es cristiana, pero nada más fue sumergida en el agua. Sus pecados fueron perdonados, está correcto, pero ahora al seguir su vida social vuelve a readquirir aquellos pecados que había o que debería de haber abandonado. Así que la iglesia aparente va a ser condenada. El día que el Señor venga a recoger a su iglesia, va a llevar a su iglesia verdadera con Él, y la iglesia aparente va a ser rechazada, igual que los grupos sectarios, por no seguir los mandatos que nuestro Señor propone. Si acaso ustedes me juzgan que soy bastante duro al mencionar estos conceptos, no lo estoy diciendo yo. En general las Escrituras así lo dicen. La persona que no siga los mandatos de Cristo, así como Cristo los ha ordenado, esa persona no puede considerarse hija de Dios. Se dirá a sí mismo, porque sus líderes así le han dicho que no hay problema, que no hay, que los que enseñamos esto estamos equivocados, que la iglesia de Cristo son todas las creencias, son miembros de la iglesia de Cristo. La respuesta es no, no se confunda. Mi invitación es que usted mismo investigue, usted mismo como persona, busque y encuentre la verdad. Y esos estudios le pueden ayudar a usted a encontrar esa verdad. Pero usted realmente es quien va a encontrar esa información. Por eso, ¿somos nosotros más fuertes que Cristo? O sea, ¿podemos nosotros promover lo que nosotros queramos? No podemos, no debemos. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros nunca seremos más fuertes que Él. Con esto finalizo esta sección. Y en el video siguiente, en el video número 69, vamos a hablar de otros aspectos más. Vamos a hablar acerca de la libertad personal. Que Dios los siga bendiciendo, que esté muy bien. Hasta luego.